Qué gusto verlo otra vez, aunque no te veo en el programa El Corazón de Papá. Aquí ya estamos otra vez para ver lo que Dios permite en este tarde poder compartir con ustedes. Vamos a hacer una oración breve y entonces vamos a compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y como lo decimos, ustedes tienen el derecho de poder llamar si tienen alguna pregunta, si quieren que oremos por ustedes, como ustedes quieran. Ustedes son parte de este programa. Si tienen algo de compartir sobre el tema que estamos dando, pueden hacerlo también. Nosotros aceptamos es que ustedes oyen de Dios y pueden compartir. Si están entregados a Dios con todo su corazón, Dios dice en su palabra que le habla a todas sus ovejas. Le damos gracias porque comparte con nosotros, están con nosotros y siempre el corazón de nosotros es que ustedes sean parte de todo lo que estamos haciendo aquí. Hoy vamos a orar y entonces vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en este día. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, por este programa, El Corazón de Papá. Te doy gracias por el privilegio de nosotros estar aquí, de poder servirte, Señor, de poder compartir lo que es tuyo, porque no es nuestro corazón que estamos compartiendo, es el corazón tuyo. Gracias por todo lo que tú lo das a nosotros para poder decir y creemos que estamos tratando de dar lo mejor tuyo y de oír de ti y no nada más depender de nuestra mente humana y nuestra inteligencia, sino de que tu voz lo habla a nosotros, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en este día no me pasa mucho, pero tuve el privilegio hace como unos 2 días de que estaba en mi cama y me había despertado y entonces me quedé relajado en la cama un rato más y me empecé a quedar dormido, entonces estaba como entre dormido y despierto, ¿sabes? Cuando uno está ahí, algunas veces que uno sabe lo que está pasando alrededor de uno, pero está uno bien relajado y casi como que está dormido, pero todavía no está dormido profundamente. Entonces yo estaba como, se puede decir, 90% dormido, como 10% despierto, cuando de mi interior pienso yo que fue Dios, me dice así claramente y en español, porque como yo hablo los dos lenguajes, en español y en inglés, algunas veces Dios me habla en español porque tiene que ver con ciertas cosas y algunas veces me habla en inglés porque tiene que ver con otro tipo de cosas. Entonces él claramente me dijo a mí, Números 15. Le voy a decir la verdad, no soy muy dado al Antiguo Testamento. Tuve un tiempo que me metí en el Antiguo Testamento porque Dios me mandó a hacerlo y estaba enamorado del Antiguo Testamento, especialmente los libros de Reyes, Samuel. Me interesaban mucho, pero después Dios me fue cambiando y metió más en el Nuevo Testamento. Entonces Dios me dijo Números 15 y yo estuve pensando, Números 15. ¿Cómo es eso, Señor? Creo que tiene que ver el corazón de papá con Números 15. Pues en esta tarde vamos a ver que tiene que ver mucho con el corazón de papá.
Y lo que está pasando aquí en Números 15, para que sepan, porque siempre es bueno saber cuál es la escena o el contexto de lo que está pasando con algunos versículos, para que uno pueda hacerse la idea de lo que realmente está pasando. Entonces, en Números 15, Dios se lo dio a Moisés un poquito, unos días, se puede decir, antes de entrar en la tierra prometida. Era como unas instrucciones para cuando entraran en la tierra prometida, qué es lo que iban a tener que hacer, cuál era el tipo de corazón, porque aquí estamos, en el programa es el corazón de papá. Entonces, el propósito de nosotros en el corazón de papá es que el corazón de nosotros como seguidores de Cristo, lo unimos al corazón de papá y juntos, corazón a corazón, podemos decir lo que Dios tanto quiere decir a las personas que se lo quiere decir, sean creyentes o no creyentes. No estamos buscando aquí nuestra sabiduría, sino lo que estamos buscando es el corazón de papá Dios. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice, mira, estas son algunas instrucciones antes de que entren a la tierra prometida. Y tenemos que entender algo muy rápidamente. Moisés, Dios le dio, creo que son más de 600 leyes y regulaciones para seguir. Pero se puede decir que esto eran como algunas de las últimas instrucciones antes de entrar a la tierra prometida. Entonces vamos a leer. Yo creo que fuera bueno que yo leyera parte y Capiro va a leer parte. Así Capiro, mi papá no sé, él se llama Capiro, yo me llamo Jesse. Entonces, para que no se me aburra aquí, yo voy a leer parte y él va a leer parte. Son 31 versículos. Así que yo voy a leer 15 y Capiro va a leer 16. Entonces dice, leyes sobre las ofrendas. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasado con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio, por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto sacrificio, por especial voto de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación de flor de harina, ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así hará con cada buey, con carnero, cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará, hasta cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová.
Y cuando habitare con vosotros extranjero, cualquiera que estuviere entre vosotros o vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como, como vosotros hicieres, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Y ahora sigue Capiro. El 16, ¿no? Sí. El versículo 16 dice, una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan y de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era, así lo ofreceréis. De la primicia de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hicieras todo este mandamiento que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová mandó y en adelante por vuestras edades. Sí, el pecado fue hecho por un hierro con ignorancia de la congregación. Toda la congregación ofrecerá un novillo para el holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonada porque que hierro es. Y ellos traerán su ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonada a toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado el nacido entre los hijos de Israel. Entre ellos una misma ley tendréis para que el que hiciera algo por hierro, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultrajará a Jehová, esa persona será cortada de medio de su pueblo. Por cuanto tuvo un poco de la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, Ya. ya, Oh, no, sigue, perdón, sigue. estando los hijos de Israel en el Sorry. desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de reposo, y los que la hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué es lo que se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, dile que se hagan franjas en los bordes de su vestido por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlo por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios.
Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Amén. Tú di lo que quieras decir. ¿Vale? Tú empiezas hoy con... Vemos aquí que desde el principio de la creación, Dios ha querido tener relación con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel nunca ha entendido lo que Dios ha querido hacer. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios ha querido que el pueblo de Israel habite en su presencia. Una cosa es visitación y una cosa es habitación. Lo más importante para nosotros es habitar en la presencia del Señor, tener una buena relación con el Señor y obedecer sus mandamientos, porque es muy importante para una persona tanto como tener relación con el Señor como respetar su mandamiento. Nosotros tenemos que acostumbrarnos para poder saber lo que Dios quiere, que es nuestro Padre Celestial, que nosotros leamos la Biblia para entender qué es lo que Él quiere. Desde el principio de lo Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, siempre han habido mandamientos que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Pero lo más importante para nosotros es primero tener una buena relación con Dios y después obedecer su mandamiento. Porque si obedecemos su mandamiento y no tenemos relación con Él, no estamos bien organizados, bien disciplinados. Tenemos que acostumbrarnos a ser una persona disciplinada para poder entender qué es lo que Dios quiere. No, disciplinar no quiere decir que el Señor nos va a disciplinar, que nos va a castigar. Disciplinar quiere decir que tenemos que acostumbrarnos a tener una buena relación con Dios, porque Dios así le agrada que nosotros lo obedezcamos a Él por medio de la relación con Él. Es muy importante para cada persona cristiana o aquella persona que quieren entregarse a Cristo tener una buena relación con papá. Es como cuando un niño nace, desde que nace quiere tener una buena relación con su padre. Ahora nosotros nacimos de nuevo y queremos tener una buena relación con nuestro Padre Celestial. Ahí le dejo ese mensaje para que mi hijo le siga explicando todos los detalles sobre cómo tener una buena relación y cómo habitar en la presencia del Señor. Como dice el Salmo 91, el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora tú vas a seguir compartiendo, pero Bien. yo ahora voy a compartir un poco. Este capítulo 15 está dividido, se puede decir, en tres partes. La primera parte es para los que están obedientes, los que siguen a Dios con todo su corazón, que es del versículo 1 al 31. Del 32 al 36 podemos ver que está hablando de la gente que se creen que pueden hacer las cosas sin la ayuda de Dios. Y eso le llama la Biblia los hijos de desobediencia. No fui yo, es Dios que le llama eso. Y en alguna parte, perdón que lo diga, le llaman los hijos del diablo. Porque queremos hablar del corazón de papá con mucho amor en este programa, pero también tenemos que hablar con la verdad. Porque no podemos aguar a la palabra de Dios para que ustedes lo gusten más a nosotros. Entonces la tercera parte está hablando de lo que está pasando en el espíritu. Está la gente que está siguiendo a Dios, la gente que está siendo desobediente. Entonces lo que está pasando en el espíritu es del 37 al 41. Entonces vamos a ver aquí en unos versículos
que aunque sea el Antiguo Testamento, aquí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Entonces, si tú miras en el versículo 5, Números 15:5 dice, de vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin. En la Biblia, cuando habla del vino, está hablando de Jesucristo, porque Él es el nuevo vino. Está el antiguo vino, el viejo vino, y Él trae el nuevo vino. El nuevo vino, este capítulo es algo muy profético. El Antiguo Testamento es muy profético de lo que va a pasar en el futuro con Jesucristo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí está hablando de Cristo en el vino. Cuando miras déjame ver, miras otra vez en el versículo 7, otra vez con el vino está hablando de Cristo. Si sigue más adelante, a ver, ¿dónde está? Empieza ahí, sigue hablando del vino, el versículo 8, el versículo 9. Cuando llegas al versículo, ¿a dónde que está? Cuando llegas al versículo, y ahora se me perdió. Ok. Vino así, buey, conforme, ser natural. Ok. Cuando miras en el versículo, cuando miras en el versículo 20, dice, de lo primero que amaséis, ofrenda. Entonces las primicias, otra vez hablando de Cristo. Si erráis, ok. Si miras, no lo veo en este momento, pero hay una parte ahí que está hablando del aceite. El aceite es simbólico del Espíritu Santo. Pero lo que más queremos sacar de estos versículos, porque si lo metemos en estos versículos no salimos de aquí por 10 días, muchos días, ¿ok? Pero lo que queremos ver más que todo en estos versículos es que Dios le está hablando a las personas que quieren ser obedientes a Él. Tú ves aquí en el versículo 22, Números 15:22, y cuando erréis y no hiciere todos los mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os mandó por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro, por error, con ignorancia en la congregación, entonces aquí está hablando, toda la congregación está hablando de una unidad. Tenemos como personas que seguimos a Dios, tenemos que caminar juntos, en un mismo sentir, en un mismo pensar, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero aquí dice, le está diciendo a las personas que quieren obedecer, que todos juntos tienen que pedir o hacer por el pecado que uno hizo. No uno lo hace y todos se van de su lado, sino que cuando una persona que está tratando de seguir a Dios cae en pecado por ignorancia, por su debilidad, por su falta de fe, como tú quieras ponerlo, todos juntos con amor, con el amor de Dios. Muchas veces la gente piensa que en el Antiguo Testamento lo que había era nada más, que Dios mataba, que Dios era fuerte, que Dios hacía la cosa así casi sin corazón. Al contrario, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento se ve que el amor y la misericordia de Dios siempre estaba ahí. Y esta instrucción lo tenemos que volver a recordar, que eran cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Entonces Dios le está casi avisando, así va a ser tu vida cuando entren a la tierra prometida. Yo lo voy a amar,
yo lo voy a perdonar, yo le voy a tener misericordia, yo voy a enseñarle a ustedes lo que ustedes tienen que hacer. Proféticamente está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque esto está hablando, en los contextos, está hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo para el futuro en el Nuevo Testamento. Porque lo tenemos que siempre acordar, Dios vive en el pasado, en el presente y en el futuro todo al mismo tiempo. Entonces, para Él no es como nosotros pensamos en el pasado y es otro tiempo. En el presente es otro tiempo, el futuro es otro tiempo. Dios vive en todos los tiempos, todo al mismo tiempo. Eso no lo podemos entender con nuestra mente, pero así es, porque Dios es Dios y Él no tiene los límites que tenemos nosotros. Entonces aquí podemos ver que Él proféticamente en el Antiguo Testamento está diciendo, en el futuro, ustedes van a vivir los hijos de obediencia, hijos y hijas de obediencia, lo que quieren con su corazón. Porque cuando miramos los primeros versículos, en los primeros versículos, si tú miras los primeros 4 versículos, está hablando de un corazón voluntario, de un corazón que quiere con todo su corazón, no está a medias, no un cuarta parte de su corazón, medio corazón, 3/4 corazón, sino un corazón que con todo tu corazón tú quieres, aunque no puedes sin la ayuda de Dios, tú quieres seguir las cosas de Dios. Entonces Dios dice desde el versículo 1 hasta el 31 que Él te va a ayudar. Si tú quieres y tú quieres con todo tu corazón, Él te va a ayudar. Entonces ya establecimos que Él te va a ayudar. Entonces ahora tenemos que ver lo que va a pasar cuando tú no quieres dar tu corazón a Dios. Cuando tú decides que tú quieres hacer las cosas como tú piensas. Me esperan un momento que me está llamando mi hermana. Maria, we're on the program. So I'll call you in a little while, okay? Okay. Bye-bye. Entonces, aquí podemos ver en la segunda parte de este capítulo que ahora están las personas que no quieren de corazón hacer las cosas como Dios quiere. Está hablando de gente especialmente religiosa. Las personas que todavía no se han entregado a Dios, que no conocen las cosas de Dios. Yo no te estoy hablando a ti. Si tú estás en este programa en este momento y tú todavía no te has entregado a Dios, no te estoy hablando a ti. Yo le estoy hablando a las personas que ya están yendo a la iglesia, que están siguiendo a Dios según ellos y no quieren hacer las cosas de acuerdo al corazón de papá. Entonces aquí podemos ver que Moisés en la ley dijo que el sábado no se podía hacer nada de acuerdo a las leyes de Dios. Pero hubo un hombre que decidió que él podía casi, en esta parte me dice varias cosas. Yo no sé si soy yo o la idea que me hago que, pero de acuerdo a mi experiencia en la iglesia, esta parte me dice a mí la gente que quieren casi como ayudar a Dios. Dios, ¿cómo es que si tú estableciste las cosas que hacer, cómo es que vamos a descansar un día? ¿Cómo es que un día vamos a dejar de hacer algo? Porque eso no es posible. Nosotros tenemos que hacer las cosas todos los días, constantemente, con mucho enfoque y en el mundo. Yo estuve en el militar, en el mundo del militar se dice con mucho esfuerzo. Entonces,
Si no estamos haciendo las cosas así, no está bueno porque tenemos que siempre estar esforzándonos. Pues en esta parte, en el sábado, Dios dice que hay que descansar, que a veces siguiendo a Dios no tiene que estar, porque en la palabra de Dios dice que el yugo de Dios es liviano. No es de acuerdo a todo el esfuerzo que podamos hacer nosotros, es de acuerdo a la ayuda de Dios. Entonces, la primera parte podemos ver que está la ayuda de Dios. En la segunda parte podemos ver que no está la ayuda de Dios. Yo sé que aquí en esta parte podemos ver una persona desobediente, una persona que no seguía los mandamientos de Dios, pero lo que podemos ver más que todo aquí es que no está la ayuda de Dios. Es una persona que por lo que sea en su inteligencia, en su persona, su personalidad como sea, trae algo ahí que dice que yo, como veo en el cuerpo de Cristo, que las cosas no están avanzando, que las cosas no están pasando, yo voy a ayudar a Dios. Yo voy a decirle a Dios, ¿tú sabes qué, Dios? Yo como que sé un poquito mejor de lo que tú estás haciendo que tú mismo. Y como yo sé mejor lo que tú estás haciendo, yo voy a ayudarte. Entonces yo voy a ir a recoger mis palitos, voy a encender un fuego para ofrecer ofrenda, porque tú necesitas saber, eso es lo que estaba haciendo esta persona, estaba tratando de decirle a Dios, tú necesitas saber que no hay descanso, no hay reposo. Para nosotros que estamos aquí en la tierra, tú eres Dios y todo está bien, pero nosotros aquí estamos en el desierto. Hemos estado en el desierto, en esta parte estaban en el desierto entre 38 a 40 años ya. No era al principio, era después que habían andado por el desierto de 38 a 40 años. Entonces, cuando estaban en el desierto, en la noche había fuego para calentarle la noche, para que no se fueran a hacer hielo, porque en el desierto, en la noche, hay mucho frío y en el día hay mucho calor. Entonces, en la noche había fuego de Dios para hacer las cosas y para poder dormir bien y para poder sobrevivir. En el día cuando estaban las nubes, son unas nubes negras que te protegen del calor del sol en el día. Entonces este hombre no hizo eso en el día, él hizo eso en la noche. Cuando todo el mundo, según no sabía lo que estaba pasando, él decidió, yo ahora voy a recoger unos palitos y voy a encender fuego a Jehová cuando ya el fuego de Jehová estaba sobre ellos. Como diciendo, yo me voy a adelantar a lo que Dios quiere hacer y voy a hacerlo en mi propia fuerza. Entonces, esas son las personas que yo le estoy hablando en esta noche, las personas que están en el cuerpo de Cristo, que Dios le está diciendo se tienen que calmar, porque Dios sabe lo que hace. Dios no necesita tu ayuda para pensarla mejor. Él sabe lo que está haciendo y lo que tú tienes que hacer es buscar de Dios, buscar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para poder hacer las cosas de acuerdo a Dios. Entonces vamos a ir a la tercera parte para que mi papá tenga tiempo para compartir. Rápidamente en la tercera parte. Aquí está hablando Dios proféticamente de las cosas como iban a ser en el cuerpo de Cristo, de cómo él iba a vestir las cosas en el cuerpo de Cristo. Y aquí está hablando de el color azul. El color azul es un color celestial. Y está diciendo aquí que por todos los bordes
de las vestiduras iba a ser vestido de azul. Eso dice que nosotros por dentro íbamos a ser investidos de las cosas celestiales. ¿Cómo podemos ser investidos de las cosas celestiales? Por medio del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir a Lucas rápidamente, a Lucas 24. En el Nuevo Testamento, el tercer libro se llama Lucas, por si acaso no lo saben. Y vamos a ir a los versículos 36 a 49. No lo vamos a leer porque está muy largo y no queremos ocupar todo ese tiempo. Pero en Lucas 24, de 36 a 49, está hablando de lo mismo que el número 15. Número 1, en esta parte, Cristo, después que había muerto, se le aparece a los discípulos. Entonces le da unas instrucciones antes de que venga. Dice aquí en el versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces aquí está hablando de la promesa del Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo. Igual que en Números 15 está hablando de los bordes azul. Que lo mismo, investidos, vestidos. Es lo mismo en la Biblia. Cuando tú eres vestidos y investidos, en el Antiguo Testamento era vestidos, en el Nuevo Testamento sí, investidos. Entonces aquí van a ser investidos del poder de lo alto, del bautismo al Espíritu Santo. Entonces aquí ustedes pueden ver que se le aparece a Cristo. Cristo le dice, paz a vosotros. Eso está hablando en la Biblia del sello del Espíritu Santo. Son marcados los que de verdad se entregaron de corazón a Cristo y seguían a Cristo de todo corazón, fueron marcados, sellados por el Espíritu Santo. Entonces después, en el versículo 45, Cristo le abrió el entendimiento para poder entender lo que el antiguo, que en este momento todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. Lo único que existía era el Antiguo Testamento. Entonces, como existía nada más el Antiguo Testamento, Cristo le tuvo que abrir el entendimiento para poder entender lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo del Mesías. Porque de aquí iban a salir los apóstoles, las personas que iban a predicar la palabra. Y si no entendían lo que iban a predicar, lo entendían más mientras estaba Cristo con ellos y Cristo lo predicaba. Entonces Cristo lo predicaba y ellos lo entendían en el momento. Pero Cristo ahora se iba, y para ellos poder quedar con entendimiento y poder saber en su corazón lo que significaba el Antiguo Testamento, Cristo le tuvo que abrir el entendimiento. Le tuvo que decir, ábrete mente. Cuando dijo paz a vosotros, abre mente y entiendes lo que son las escrituras que están hablando de mí, del Mesías, de Cristo Jesús. Entonces, después tú ves que lo manda que se quede en Jerusalén para recibir la promesa de lo alto y ser investidos. Porque en el Antiguo Testamento todo es por fuera, vestidos. En el Nuevo Testamento todo es por dentro, investidos. Entonces podemos ver que iba a venir una llenura del Espíritu Santo
Y por esa llenura y esa ayuda, porque recuerden, en Números 15 hablamos de la ayuda de Dios. Aquí estamos hablando de la ayuda de Dios. Entonces, cuando viene la ayuda de Dios y llenura del Espíritu Santo, todo podemos hacer como creyentes. No tenemos que depender de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades, sino que Dios nos inviste y podemos hacer cosas que no lo podemos imaginar que podemos hacer. Pero no podemos hacer como el hombre de los palitos, que se quiere adelantar a Dios, quiere saber más que Dios. Nosotros tenemos que esperar, porque Dios le mandó a esperar 10 días en Jerusalén para él hacer lo que él iba a hacer. Entonces hay que esperar hasta que Dios no diga de su corazón lo que él quiere. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué hubo, hermano? Entonces, ahora le voy a dejar a Capiro. No, Capiro, tú terminas. Lo que más me gusta a mí de este capítulo es que Dios se da a conocer. Dios quiere tener relación con nosotros. Dios nos enseña los mandamientos que Él quiere. Y nosotros lo único que nos queda es obedecer lo que Él quiere. Cuando tú obedeces a Dios, que es nuestro Padre, por esto tenemos este programa El Corazón de Papá. Cuando tú empiezas a obedecer los mandamientos de Dios, estás conociendo el corazón de Papá, porque estás obedeciendo lo que Dios de corazón le da al pueblo de Israel para que obedezcan todo lo que tiene que. Es la misma forma en que el capítulo Lucas 24 está hablando cuando Cristo le dijo que obedecieran sus mandamientos. Mientras nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, estamos buscando una relación con Dios, que es nuestro Padre Celestial. Nunca pienses que tú puedes hacer la cosa por ti mismo, porque Jesucristo dijo unas palabras muy bonitas: sin mí no llevarán ningún fruto. O sea, sin Dios no podemos hacer nada. Así que ahí le dejamos ese mensaje y le dejo a mi hijo que termine el programa para despedirnos. Y si tienen alguna pregunta, ahí tienen los teléfonos, nos pueden llamar con confianza y nosotros lo haremos entender a ustedes lo más que podamos lo que dice la palabra de Dios. Y nada más queríamos recordar, Dios le ama y aquí estamos en el corazón de papá, tratando de hacer las cosas con el corazón de papá. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan